Mañana, 3 de diciembre, es el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Hay actividades en todo el mundo planteadas, incluso también nuestro invitado, nuestro entrevistado nos va a señalar seguramente invitar a una actividad de la cual vamos a estar hablando dentro de un ratito, pero claro, hay que plantear el tema, ¿no? Hay que decir que los plaguicidas son productos químicos que se utilizan para controlar, prevenir y combatir y eliminar las plagas, por eso plaguicidas, de allí el nombre, que nacen y se reproducen en distintas plantaciones y que, por supuesto, cuando ocurren, dañan las producciones, aminoran la eficiencia, dan menos rédito. Entonces, bueno, se ha montado, por supuesto, toda una industria en este tema. El problema es que eh, generan daños en el ambiente, en la vida humana. Por eso el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, al hablar de las acciones humanas que degradan la casa común, el ambiente, dice lo siguiente, presten atención. A ello se suma la contaminación que afecta a todos debido al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general, así lo plantea el Papa. Vamos a hablar con un experto de este tema, Javier Sousa Casadiño, que es magíster en metodología de la investigación científica y social, ingeniero agrónomo, por supuesto, es profesor de la Cátedra de Sociología y Extensión Rurales, es coordinador para América Latina de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en América Latina y coordinador del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina y por supuesto miembro del movimiento Laudato Si. Javier, te saludamos, muchas gracias por este contacto con Radio María Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por haberme convocado. Bueno, y excelente la introducción, ¿no? Con toda la problemática y sobre todo la mirada también del Papa Francisco. Javier, vos desde tu expertise docente, sobre todo en este tema, nos vas a decir con más claridad qué es un plaguicida, cómo funciona, para qué se utiliza, cómo se fabrica, quiénes lo fabrican. Bueno, primero una cuestión clara que tenemos que pensar, la mirada, la noción, el concepto de plaga es un concepto recreado por los seres humanos, ¿no? Tiene una clara mirada Mm. antropocéntrica de dominar a un insecto, una bacteria, una planta silvestre como plaga, ¿no? En la naturaleza no hay plagas, en las relaciones que se dan entre los seres vivos, cuando cualquier ser se expande en la dinámica de la producción, crece mucho en cantidad, siempre va a haber enemigos naturales que lo van a controlar, ¿no? El gran tema es los seres humanos con la agricultura y sobre todo en los últimos 70, 80 años hemos creado condiciones, para ser claro, le hemos puesto más alimento a disposición, agua, recreado condiciones para que algunos insectos, plantas silvestres, bacterias, hongos, se transformen entre comillas, en plagas, ¿no? Esta mirada hace que cada vez se usen más plaguicidas. Yo siempre relato y por ahí soy muy pesado en lo que voy a decir, pero en los últimos 30 años Argentina pasa de utilizar como país 30 millones de litros, kilos de plaguicidas a más de 500 millones, ¿no? Claro. Y esto también está dado fundamentalmente porque en el mejor concepto darwiniano, los insectos, las plantas silvestres, las bacterias recrean resistencias, esto pasa de generación en generación y determina que en muchos casos las dosis de estos plaguicidas se vayan incrementando, ¿no? Algo pasa en nuestro país, por ejemplo, con el glifosato, ¿no? Donde tenemos más de 10 plantas silvestres que ya son resistentes y esto obliga o a utilizar otros productos químicos o a aumentar las dosis de aplicación. En El, ambos casos tenemos un problema ambiental porque vamos incrementando las dosis y esto obviamente determina contaminación del suelo, el agua
y directamente de todos los seres vivos, incluidos los humanos. Javier, te interrumpo para marcar dos cuestiones. La primera importante, ¿no? Lo que es el concepto de plaga, porque veníamos del concepto bíblico de las plagas de Egipto, aparentemente ahí hay una cuestión de mercado, de interés particular para llamar, vos dijiste, hay cosas que le decimos plaga ahora y que no son plaga, y que Y tiene que que no ver, son plagas, ¿no? Claro, claro. claro. Yo creo que también esta cuestión, ¿no? Digo, los nombres que vamos poniendo, los seres humanos, sobre todo en la agricultura se utiliza la palabra maleza, ¿no? Como una planta que hace daño, que trae el mal, y es una planta que crece justamente porque tiene la posibilidad, ¿no?, de adaptarse a ese lugar. A ver, para ser claro, según una mirada bien antropocéntrica, una planta de maíz en un cultivo de soja sería una plaga, ¿no? Claro. O una maleza. De ahí esta mirada, ¿no? Digo, tenemos, yo lo digo muy claro, muchas plantas, por ejemplo, en nuestras huertas, que son plantas que atraen insectos benéficos, plantas silvestres que son medicinales, plantas que colaboran con la naturaleza y van incrementando la cantidad de nitrógeno en el suelo. Digo, esta mirada de que una planta es una maleza depende de las circunstancias y de quién lo diga. Muchas plantas son comestibles, medicinales, aportan nitrógeno al suelo, lo protegen de la erosión y no podemos decir en este caso que sea una maleza, ¿no? Ujú, bien. Eh, Dijiste que esto tiene que ver con una mirada antropocéntrica, es decir, poner al hombre eh, por encima absolutamente de todo. Pero me parece que le agregaríamos también cuál es el fundamento de ese antropocentrismo, que me parece que es la ganancia siempre excesiva, ¿no? Buscar siempre ganar más y a cualquier precio. Claro, yo creo que es interesante plantearlo en el sentido de que tenemos que recrear las condiciones para mirar también la economía de otra manera. El Papa también lo plantea en Laudato Si, esta mirada lineal de la economía, donde los seres humanos a partir del consumo excesivo, o sea, tenemos que consumir, sí, pero luego nosotros tenemos un problema que es el consumismo, ¿no? Eh, que determina una extracción muy fuerte de bienes naturales, de árboles, de agua, de suelos, de minerales, que determina el descarte, ¿no?, de una gran cantidad de estos productos de manera inapropiada. Bueno, todo eso hace justamente a la contaminación, ¿no? Y la otra es pensar a la agricultura como una actividad lícita que tiene que generar ganancias. Tenemos que generar agroecosistemas que realmente sean viables, pero pensando razonablemente en un rendimiento, en una rentabilidad de las explotaciones que sea apropiada, pero que esa rentabilidad no implique una máxima rentabilidad sin pensar en el ambiente y sin pensar en el resto de los seres humanos. La economía ecológica nos da unas pistas para pensar justamente estos temas y estas problemáticas, ¿no? La primera, la de repensar los agroecosistemas productivos dentro de la naturaleza. Muchas veces nosotros pensamos, y esto nos pasa a los agrónomos, ¿no?, que los sistemas productivos están aislados. Todo lo que hagamos en ese agroecosistema, aplicar plaguicidas, van a las napas, pueden volar y generar condiciones inapropiadas para el resto de los seres vivos. Y la otra es pensar que muchas veces la utilización de los insumos puede ser, desde el punto de vista económico, rentable, pero desde el punto de vista ambiental puede ser muy desastroso. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. El último gobierno y este que tenemos ahora han reducido los aranceles para importar plaguicidas. Esto determina que los plaguicidas van a ser más baratos. Esto determina que van a ser más utilizados. Ahí tenemos una ecuación económica rentable, pero si usamos una mayor cantidad de plaguicidas, va a haber más exposición de los seres humanos, contaminación del agua y del suelo. La economía ecológica nos dice, ganemos dinero, no está mal, las actividades son lícitas, pero tenemos que repensar que esa rentabilidad no debe ser a costa ni de nuestro cuerpo, ni del cuerpo de nuestros vecinos, ni del resto de los seres vivos que habitamos este planeta. Clarísimo.
Profesor Javier A ver, Sousa, a ver, ahí, micrófono. ahora sí. Ay, Profesor Javier Sousa Casadiño, buen día. Cecilia lo Buen saluda. día, Cecilia. Y mi pregunta va por el lado de los daños que produce la utilización de los plaguicidas, tanto en la salud de los seres humanos como también en el medio ambiente. ¿Se puede medir de alguna manera ese daño que provoca el uso de los plaguicidas? Por supuesto. Es algo que tenemos que discutir y claramente. Cuando empezamos a trabajar estos temas hace 35, 40 años, no había una evidencia tan fuerte. Había evidencias, pero no tan fuertes como las que tenemos hoy. Hoy tenemos estudios prospectivos, retrospectivos, epidemiológicos, de la epidemiología popular, estudios de laboratorio que nos muestran claramente cómo los plaguicidas inciden en la salud socioambiental. Yo marco esto de la salud socioambiental no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivos de los cuales los seres humanos dependemos. Hace aproximadamente un año hicimos un trabajo sobre un insecticida en particular que está prohibido en Argentina y que se sigue usando, que es el clorpirifos, y ahí en este estudio pudimos recopilar información de cientos, lo voy a repetir, de cientos de trabajos que hablan de la incidencia del clorpirifos en la salud socioambiental. Hoy tenemos plaguicidas que afectan el ADN, generando problemas a nivel de la mutagénesis, enfermedades epigenéticas que alteran la expresión de los genes, plaguicidas que sabemos que son cancerígenos, plaguicidas como el glifosato que provocan linfoma Hodgkin, plaguicidas que afectan, y esto lo vimos también aquí en Argentina con investigaciones, que se acumulan en la placenta y en el cordón umbilical, plaguicidas que afectan y provocan discapacidad. Mañana, además de ser el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, es el Día de la Discapacidad, y siempre decimos los plaguicidas generan discapacidad, y esto lo hemos visto en Misiones, donde una gran cantidad de niños nacen con problemas neurológicos, nacen con problemas después que implican un aprendizaje muy dificultoso, ¿no? Y entonces ahí también ligamos la discapacidad, repito, mañana es el Día Internacional, igual que el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas. En tu respuesta es muy claro y tenemos mucha evidencia, por eso yo quiero remarcar algo, hay 7 convenios internacionales donde se está discutiendo la problemática del uso de plaguicidas, ¿no? El convenio de Estocolmo, de Rotterdam, de Basilea, el convenio de cambio climático que se reunió hasta la semana pasada, el convenio de biodiversidad que se reunió en Colombia hace aproximadamente un mes, la Estrategia Internacional sobre el Manejo de Sustancias Químicas, SAICON, la reunión internacional, la conferencia, internacional de sustancias químicas, ICCM, fíjense, una gran cantidad hoy de acuerdos internacionales donde se busca generar pautas para ir prohibiendo fundamentalmente los plaguicidas altamente peligrosos y reemplazarlo por estrategias agroecológicas. Yo aclaro esto, todos los plaguicidas son peligrosos, pero hay una categoría justamente de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud que los llama a un gran grupo plaguicidas altamente peligrosos, PAP en español, HHP o Hazard Pesticide en inglés, por sus características químicas, por su efecto socioambiental. Digo, para que podamos ver que los problemas que podemos tener en nuestras comunidades, en nuestra casa, en nuestro barrio, se van magnificando y van apareciendo estas instancias internacionales, porque los plaguicidas y su efecto pasan las barreras, pasan las fronteras, y plaguicidas que pueden utilizarse en un país pueden afectar al país vecino. Javier, ¿cómo te va? Buen día, Cristian te saluda. ¿Qué tal, A todo esto, sin justificar el contexto de consumismo, una sociedad de consumo, mi pregunta es si es estrictamente necesario el uso de plaguicidas y si es estrictamente necesario, ¿habría posibilidad de una alternativa, como mencionaste recién, con estrategias de agroquímicos?
¿eh? Perdón, Bueno, sí, agroecológicas, quiero decir. de agroecología. Por supuesto, yo creo que en esto yo aclaro, como cualquier circunstancia de cambio implica una transición, no vamos a poder pasar, transicionar a una actividad agraria rápidamente sin el uso de plaguicidas, pero hoy tenemos en nuestro país y en el mundo una gran cantidad de experiencias. En nuestro país podemos analizar desde producción de yerba mate, frutas, hortalizas, trigos, maíz, soja, quiero acordarme de todo, manzanos, nogales, que se están produciendo, vitivinicultura, hoy tenemos una gran cantidad de vinos agroecológicos, que se pueden ver que se puede producir de manera rentable acompañando los ritmos, procesos, flujos de la naturaleza. Muchas veces existe este mito, ¿no? Que no es posible producir sin plaguicidas. La realidad, los productores, productoras nos muestran que sí. El segundo mito es, bueno, pero la agroecología es para la huerta del fondo de la casa, es cierto, pero hoy tenemos establecimientos agroecológicos en nuestro país de más de 500 hectáreas. Productores campesinos, productores familiares capitalizados, productores empresarios que están haciendo agroecología por varias motivaciones, económicas, biológicas, políticas, filosóficas y también, ¿no? Espirituales. La agroecología nos permite repensar el sentido de la vida, nos permite recuperar la inserción de los seres humanos en la naturaleza, y la agroecología nos da algo que los seres humanos hemos perdido, que es la mirada, la noción de la trascendencia. Entonces, hoy vemos esto, ¿no? Se puede hacer agroecología, es necesario, yo siempre planteo dos cosas, que si no se dan juntas es muy difícil avanzar. Por un lado, la mirada de los productores y productoras, cambios necesarios acerca de su inserción en el ambiente, las miradas económicas, las miradas espirituales, decíamos recién, y las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas, y yo siempre aclaro, no es dar plata, sino en muchos casos generar condiciones para que las tecnologías, la tierra, el agua, las condiciones de comercialización favorezcan justamente a los productores y las productoras que quieran hacer agroecología. Claro, en esto, Javier, ¿estamos en un proceso que va muy lento, un proceso acelerado al cambio, o no hay, digamos, hay algunos lugares como muy desperdigados en donde no hay fuerza para hacer este cambio a lo agroecológico? ¿Y por qué no se hace en el caso de que no se esté haciendo? Hay muchas miradas. Yo vuelvo a plantear, yo trabajo en agroecología de los años 80 y vemos que hay un proceso de avance. Quizás no al ritmo que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero si uno toma la cantidad de... A ver, si uno toma este tema, no lo hubiésemos estado charlando en este programa hace 30 años, ¿no? Digo, por ahí hay un gran avance en los medios. Fíjate, tenemos la posibilidad de tener una encíclica, la cantidad de productores, la cantidad de materias que van apareciendo en las universidades, la cantidad de ferias, de mercados agroecológicos, ¿no? Sí. Digo, hemos avanzado en cantidad y en calidad, digo, en todos los sentidos, ¿no? Digo, hay más productoras y productores agroecológicos, y repito esto, no solamente campesinos o productores familiares capitalizados, sino empresarios. Hemos avanzado en las ferias, hemos avanzado en las discusiones respecto a este tema. Quizás no al ritmo que uno quisiera. ¿Qué factores hay? Hay muchísimos, ¿no? Y esto lo venimos investigando hace mucho tiempo. En muchos casos podemos pensar que ha permeado, ha impregnado en la mayoría de los productores una mirada, uno puede pensar productivista, que aísla a los seres humanos de la naturaleza, esto que planteamos al principio, ¿no? La mirada de obtener ganancias a corto plazo, a veces la escasa información de las problemáticas que derivan del uso de plaguicidas. Tenemos que avanzar y mucho en esto de decir, bueno, los plaguicidas afectan, y los principales afectados en muchos casos son los productores, productoras y trabajadoras rurales. La tenencia de la tierra, yo creo que esta es una discusión interesante. No se puede hacer agroecología si los productores no tienen un predio que es propio, ¿no? Y en nuestro caso, en Argentina, vemos que
por lo menos en la agricultura periurbana, en las huertas, muchas de estas tierras son arrendadas, y yo quiero decir muy claro, muchos de los procesos que se van dando a partir de establecer prácticas y estrategias agroecológicas no se manifiestan rápidamente. Pongamos un ejemplo muy claro, si uno va mejorando el suelo a partir del abono, los abonos verdes, o si uno va incorporando biodiversidad, que justamente son las dos bases de la agroecología, no lo podemos hacer en un predio que no sea nuestro, porque estos procesos son largos y la manifestación también. Claro. Entonces, si hay arrendamientos muy cortos, de 1 año, 2 o 3, bueno, los productores no encaran estrategias agroecológicas. Y por último, el tema de las políticas públicas, ¿no? Cómo podemos, a partir de las políticas tecnológicas, las políticas de tierra, las políticas crediticias, arancelarias, de precios, y sobre todo alimentarias, favorecer a la agroecología. Entonces ahí tenemos unas cuestiones de temor a las plagas, y por eso se aplican plaguicidas, a veces de no poder pensar en mediano y largo plazo, de generar estos agroecosistemas, y llevan a que, bueno, reiteradamente pensemos en una campaña agrícola sin pensar a lo mejor en un proceso de mediano y largo plazo. Profesor Javier, aquí algunos oyentes se van sumando con preguntas y nos consultan sobre el sabor de las frutas, de los frutales en general, que a veces es como que no tienen gusto, nos dicen los oyentes por aquí. ¿Se debe a que se utiliza muchas veces al mismo árbol y entonces va perdiendo el sabor? O sea, ¿se le exige una producción más acelerada o tiene que ver con la utilización justamente de agroquímicos? Bueno, ahí pueden pasar varias cosas. Claro. Una de las cosas que vemos tanto en la fruticultura como en la horticultura fue el gran cambio de variedades, ¿no? El gran cambio de variedades que hacen a que se prefieran muchas veces los productores y los comercializadores variedades que a lo mejor no tienen gusto, no tienen sabor, pero que se mantienen en el tiempo, a ver, que permiten un largo tiempo entre la cosecha y llegar al mercado y después a nuestra mesa, ¿no? Esto lo discutíamos en una huerta el viernes, que se llama del tomate, que está en Escobar, donde veíamos que muchas, pero muchísimas variedades, ahí la productora que se llama Norma lo contaba, muchas de las variedades que producen no pueden llegar al mercado porque rápidamente se van transformando. Y de ahí está el sabor muchas veces, ¿no? Las frutas y las hortalizas tienen sabor, tienen un muy buen color, pero esto hace que tengan que ser consumidas muy rápidamente, ¿no? Y los seres humanos hemos preferido comprar tomates o comprar duraznos o comprar damascos que a lo mejor pueden mantenerse mucho tiempo en un supermercado o en una heladera, pero no tienen gusto. Claro. La otra cuestión es esa, es decir, se cosechan muchas veces verdes, las frutas y las hortalizas. En otro caso también, la alteración en el gusto que provocan los plaguicidas, ¿no? Sir Howard, Steiner, que son padres de la agroecología, hace ya más de 100 años nos decían, las frutas y las hortalizas que no están producidas de manera ecológica van perdiendo su gusto. Y hay investigaciones, yo siempre nombro a Schumann, que ya hace más de 3 décadas nos decía que las hortalizas cosechadas, producidas y cosechadas de manera agroecológica tienen más cantidad de fósforo, tienen más cantidad de potasio y menos cantidad de nitratos, que pueden ser tóxicos, que las hortalizas producidas de manera convencional usando fertilizantes y plaguicidas. Entonces ahí tenemos una variedad de situaciones. Las variedades se han seleccionado para producir frutas en cantidad, pero no de calidad, para que se mantengan en el traslado y en el mercado, pero han perdido, obviamente, el gusto. Javier, quería preguntarte yo de una cuestión que durante mucho tiempo fue discutida, incluso con causas que llegaron a los tribunales. Aquí en Córdoba tenemos lo de las madres de Ituzaingó, con esta historia tan dolorosa de enfermedades en niños que vivían muy cerca de plantaciones donde se utilizaban mucho plaguicida. Es el tema del vínculo de
este modelo de producción con la soja y con el glifosato. Medio como que se ha dejado de hablar de ese tema. ¿Cuáles son las causas, Javier? Pues a mí me tocó, yo creo que lo charlamos alguna vez con Sí, ustedes. sí. Yo estuve como parte del juicio declarando 4 horas, ya va a ser 12 años, ¿no? En el año Ujú. 2012. Eh, y creo que es interesante plantear estas situaciones que se van dando en muchos lugares de Argentina y, repito, del mundo, ¿no? Esta situación donde se usan plaguicidas. eh, Cada plaguicida tiene sus características químicas, biológicas, físicas, que hacen que puedan reaccionar de manera diferencial en el ambiente, ¿no? Hay plaguicidas que se trasladan a grandes distancias, hay algunos que son muy solubles en agua y precolan a las napas, hay algunos que se adhieren fuertemente al suelo y persisten en el suelo por décadas, hay algunos que volatilizan como el clorpirifos, muy rápido, se transforman en vapor, y yo creo que tenemos que pensar eso, ¿no? En el sentido de las características físico-químicas y toxicológicas. En muchas comunidades, lo estamos viendo ahora, aquí en mi pueblo, Marcos Paz, estamos peleando para tener una franja de no utilización amplia que llegue por lo menos a los 2.000 metros, porque las poblaciones que vivimos cerca de las áreas rurales, repito, sean hortícolas, de producciones extensivas, de frutales, de árboles exóticos, estamos expuestas a estos tóxicos. Ituzaingó en Córdoba fue un ejemplo muy fuerte en el sentido de que pudo, a partir de un gran trabajo yo siempre recalco esto, un gran interdisciplinario de biólogos, médicos, agrónomos, abogados, relacionar los plaguicidas con el deterioro en la salud. Y yo digo muy claro esta palabra, relacionar, ¿no? Digo, en muchos casos, dada la multicausalidad de las enfermedades, no se puede demostrar esta situación de causa-efecto, pero sí relacionar, ¿no? Y las personas que viven cerca de los lugares o que trabajan, manipulan plaguicidas, están muy afectadas, obviamente, en su salud. Y tenemos que aplicar el principio de precaución, ¿no? De decir, bueno, Claro. ¿qué pasa? Y prohibir algo, alejar las sustancias tóxicas de las personas cuando existen sospechas. Una cuestión que me quedó muy claro, en Ituzaingó seguimos haciendo, me acuerdo, justamente en una de las iglesias, estaba muy cerquita ahí de la zona de pulverizada, hicimos un grupo de Cáritas, estoy hablando, a ver si me salen los años 2016, Ujú. 2017, una serie de talleres de agroecología, y me acuerdo estar charlando con una persona que vivía, yo quiero recordar eso, ¿no? El campo fue loteado muy rápidamente, con lo cual hoy el campo donde se pulverizaba viven personas. Claro. Y me acuerdo charlar mucho con una persona, me decía, bueno, yo no sé si hacer una huerta, hacer un jardín en mi casa, porque obviamente el suelo está contaminado, ¿no? Digo, Mm. estas situaciones conflictivas, complejas, que tenemos que resolver. Bien, y sobre el monocultivo de la soja, Javier, ahí me quedó pendiente eso. ¿Cuál es la situación? ¿Se ha modificado? ¿Se ha reducido eso o sigue estando latente el problema? Seguimos. Yo creo que el gran problema son los monocultivos. Yo avanzo, ¿no? Sean de maíz, de trigo, de soja, de frutales, de hortalizas, de árboles exóticos. Digo, cualquier monocultivo es insustentable, ¿no? Los monocultivos no son naturales. Justamente la agricultura va siendo justamente o va tendiendo a producir cada vez menos especies y no solamente a cultivar, sino a preservar especies que sean naturales, ¿no? Digo, la diversidad biológica es fundamental en la vida porque distintas plantas, distintos animales con distintas capacidades van generando agroecosistemas que son sustentables. Ujú. Los monocultivos no recrean su capacidad de existencia, una frase muy cortita, los monocultivos no son sustentables, por lo cual requieren de la aplicación permanente de insecticidas, herbicidas y fungicidas. Repito, sean de soja, de árboles exóticos como los pinos y los eucaliptos en Misiones, sean de frutales, tenemos que generar diversidad biológica para generar sustentabilidad.
Y esto también abre la perspectiva a que, bueno, cómo generamos sustentabilidad en un cultivo de soja de muchas maneras, rotando, asociando, permitiendo que crezcan plantas silvestres en algunos lugares de los agroecosistemas. Si pensamos en el trigo, bueno, sembrar con algún tipo de otra planta como pueden ser los tréboles o la vicia para generar sustentabilidad. Si pensamos en los frutales, como trabajamos con los abonos verdes. Los monocultivos no son sustentables, no recrean sus condiciones de existencia, interrumpen los flujos, los ciclos, las relaciones naturales y obviamente demandan más cantidad de fertilizantes y de plaguicidas en general. En este marco de lo que nos venís diciendo, Javier, para el Día Mundial de No Uso de Plaguicidas, ¿cuál sería tu consejo, tu propuesta para quienes trabajan en el campo, pero también para quienes no están cercanos de manera directa a esta realidad? Bueno, para mí es importante, como vos decías, ¿no? Todos estamos involucrados, productores y productoras, consumidores, trabajadores, participantes de los medios, periodistas, investigadores, docentes, no todos tenemos la posibilidad de participar de esta situación. El 3 de diciembre de 1984 va a ser justamente 40 años en una planta de la Unión Carbide en Bhopal, en la India, se produce una explosión de una planta que era obsoleta, que se sabía que iba a pasar este problema, estalla y mueren 10.000 personas inmediatamente y cerca de 30.000 personas contaminadas por el agua, el aire, los alimentos en los días posteriores a la explosión. 40.000 personas, yo estuve con gente, tuve la posibilidad de charlar con personas que estuvieron y bueno, fue algo inexplicable, ¿no? Uno podría decir este adjetivo dantesco, esa cuestión de la muerte instantánea de muchas personas, el dolor. Yo aconsejaría a todos, ¿no? A los tomadores de decisión, bueno, que reflexionemos, que pensemos. Lo más importante que tenemos todos los seres vivos, valga la redundancia, es la vida, en nuestro cuerpo, que es un don, y reflexionar sobre eso. Que no debería haber cuestión económica que nos haga dudar acerca del camino que tenemos que recorrer. Que nos informemos, que seamos abiertos, que dudemos de nuestras prácticas. Muchas veces nos cuesta dudar, poner en tela de juicio las cosas que venimos haciendo. Los seres humanos nos cuesta reflexionar sobre aquellas cosas que fueron exitosas y que demuestran después a lo largo del tiempo que generan algún perjuicio o problema en la salud. Pongamos ejemplo, el asbesto que se usó durante mucho tiempo para mejorar la vida de los tanques de agua, de las chapas, se usó como conductor del calor, se demostró que era cancerígeno y hubo que sacarlo. Fue exitoso en un tiempo, pero cuando se demuestra que algo que fue exitoso y que pudo haber generado situaciones, situaciones que beneficiaron a los seres humanos. Pensemos en el DDT. El DDT en los años 50, en los años 60, en nuestro país y en el mundo, permitió, bueno, matar desde los piojos a las garrapatas, pero al mismo tiempo generó problemas de salud en las personas. Entonces, estas cuestiones me parece importante, dudar, reflexionar sobre nuestras prácticas y de aquellas sustancias que los seres humanos creamos en algún momento para generar bienestar, mejor nivel de vida, y cuando demuestran que causan perjuicios, tenemos que sacarlas y alejarlas. Pasa también con las amalgamas de mercurio que tenemos en nuestra boca. Hoy hay un convenio de mercurio que está exigiendo que los países saquen esas amalgamas en las personas, sobre todo en las personas más jóvenes. Fíjate, convivimos muchas veces con sustancias tóxicas y necesitamos, obviamente, tener una mente abierta justamente para poder ir reemplazando esto. Y con los plaguicidas pasa lo mismo. Mucha gente nos dice, bueno, pero son exitosos, nos permitieron combatir esto, lo otro, pero al mismo tiempo
generaron externalidades negativas para los seres vivos, y en ese caso tenemos que actuar rápidamente. Javier, como este martes es una jornada a nivel mundial para reflexión en el no uso de plaguicidas, pensaba en esto, ¿no? ¿Existe alguna estadística, algún estudio que compare el uso, cómo es la tendencia de este uso a nivel mundial entre los distintos países? ¿Cómo va la curva de utilización de plaguicidas a nivel mundial? Bueno, en nuestro país contábamos recién de 30 millones a casi 500 millones de litros en 30 años, una curva ascendente, lo mismo en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, toda Latinoamérica, compartiendo con personas de África en la red de plaguicidas damos lo mismo, y en Asia también. Quizás hay una tendencia a reducir en Europa, bueno, ahí tenemos una fuerte presión de los consumidores y de algunos diputados de los partidos verdes, pero en el mundo la tendencia es positiva a incrementar en general la cantidad de plaguicidas, como decíamos recién. Esto tiene que ver, como decíamos antes, con los monocultivos y en algunos casos también con la expansión de los cultivos transgénicos, que en muchos casos dependen también de la aplicación de algunos tipos de plaguicidas. ¿Existe algún acceso a alguna página para, como consumidores, hacer un reclamo? Rapal tiene su página, que es www.rap-al. Rapal es la red de acción en plaguicidas de América Latina. Sí. Entonces la página es www.rap-al.org, y hay mucha información de los trabajos que hacemos desde México hasta Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, donde compartimos esta información. Y después hay una gran página que está en 3 idiomas, en francés, inglés y español, que es de PAN, Pesticidación Network, Alemania. Y ahí ponen www.pan, que es PAN, Germany, que es de Alemania. Claro. Bien. Con Y final. Al final, Bien. Bien. Javier, además, mañana mismo hay una actividad importante. Le vamos a pedir a Alejandro que ponga en pantalla el flyer de esta actividad. Seguramente vas a poder compartirnos un poquito de lo que va a venir allí, Javier. Bien, vamos a estar justamente, fíjense, con varios compañeros de América Latina, con Fernando Ramírez, que es compañero del IRED, que es de la Universidad Nacional de Heredia en Costa Rica, de Nilda Pérez, que es amiga, compañera hace muchos años de la Universidad Nacional de La Habana en Cuba, Enzo, que es amigo y compañero de Misiones en Argentina, de la Red de Agricultura Orgánica, y vamos a estar con Mario Paredes, que es de Altervida, de Paraguay, junto vamos a estar con María Elena Rosas, con la cual coordinamos la red de acción en plaguicidas. Y la idea muy clara que tenemos los que vamos a participar es contar casos exitosos de agroecología. O sea, la idea es no hablar de la agroecología en términos de conceptos o de procesos, sino contar casos exitosos, ¿no? De contar, bueno, qué estamos haciendo en Cuba, qué estamos haciendo en Argentina, qué se está haciendo en Costa Rica, contar esos casos, ¿no? Nos pedimos eso, contar lo que estamos haciendo y los casos exitosos en comunidades pequeñas o más grandes con distintos cultivos de qué estamos haciendo hoy respecto a la agroecología. Javier, ¿cómo se puede participar? Allí veíamos en el flyer una posibilidad por Zoom. ¿Hay alguna página web donde la gente pueda ubicar ese link de Zoom? La misma página que contamos recién, ¿no? www.rap-al.org, y ahí va a estar el flyer y todas las condiciones que nos permite, y de paso yo agradezco a una organización amiga con la cual yo trabajo y pertenezco, que es Bienaventurados los Pobres de Catamarca, que bueno nos presta su plataforma para hacer este Zoom.
Javier, te agradecemos muchísimo que mañana mucha gente pueda sumarse allí. Nos hace falta convocar a la mayor cantidad de hermanos y hermanas en esto que hay que aprenderlo, porque justamente como señalabas vos recién, ¿no? Hay información nueva sobre lo que venimos haciendo, información que nos hace ver que hay que cambiar algunas cosas porque son más humanas las alternativas que lo que parece más normal o más común. Y para eso, por supuesto, hay que informarse, así que bienvenido todo lo que sea en este sentido. Te agradecemos la disponibilidad.